12, 0 minutos. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este Informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willy Cercaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mari Villarreal. En los controles nos acompaña Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube, RCR750. 12, 0 minutos. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Convencido de la convivencia entre las autoridades y grupos irregulares que operan en el sur de Venezuela, se mostró este martes el coeditor y fundador del portal Armando.info, Joseph Polixut, a propósito de las más de 3.000 minas y 42 pistas ilegales que lograron identificar en el último trabajo de investigación sobre la extracción de oro en el estado Bolívar y Amazonas con la ayuda de información satelital. Tal y como lo revelaron los periodistas de Armando.info a partir de imágenes desde el espacio, procesadas con inteligencia artificial. La selva venezolana estaría siendo arrasada a un ritmo sin precedentes y se habría convertido en la base de operaciones de grupos criminales transfronterizos. Sí. Hay una medida, las fotos son 28 por 28 píxeles y eso equivale, tengo anotada la chuleta, pero creo que eran 280 por 280 metros que ve cada foto del satélite. O sea, el satélite va dividiendo lo que recogió y en función de eso encontramos estas 3.718 puntos minados. Digo puntos minados y no minas porque a lo mejor una mina tiene más de un punto en el espacio que hemos encontrado. Y eso suma en escala el equivalente a 40.000 campos de fútbol deforestados. El comunicador advirtió que tienen información cierta que al menos 3 de las minas de la localidad de Manapiare, en el estado de Amazonas, son operadas por las disidencias de la FARC. Además, advirtió que existe evidencia de que otras explotaciones minerales se encuentran bajo el control del Ejército de Liberación Nacional. Algo que se me escapó, estábamos tratando de hacer una radiografía, estábamos hablando del río Caroní, el sur de Amazonas, Alto Orinoco, en el noreste, en el municipio, en la frontera de Manapiare, de Autana con Manapiare, hay un campamento que nos preocupa mucho, no un campamento, hay una pista que hay que decirlo, no fue construida ilegalmente, sirve tal vez a una comunidad indígena, pero resulta que a 2 kilómetros de allí aproximadamente, a escasos 2 kilómetros, hay 3 minas que no una ni dos, sino 3 fuentes advierten que están en manos de las disidencias de la FARC. Y aquí no estamos hablando ya en un territorio súper lejano, aunque no es fácil de llegar para nosotros como periodistas, sino estamos hablando del noreste, frontera con Bolívar, con el norte de Bolívar. Por su parte, el diputado indígena de la Asamblea Nacional de 2015, Rodmel Guzamana, denunció que el régimen de Nicolás Maduro quiere desaparecer el ecosistema en el sur de nuestro país, a propósito del trabajo especial sobre la minería ilegal publicado en el portal de Armando.info. Reitero la denuncia de lo que ocurre en los estados Amazonas y Bolívar. La minería ilegal y los foráneos a nuestras tierras quieren desaparecer el ecosistema y con ello los pueblos indígenas, escribió el parlamentario en su cuenta en Twitter. En otras noticias, el consultor político y de campañas electoral Osvaldo Ramírez advirtió que el presidente interino Juan Guaidó tiene el reto de conectar con la conflictividad social que todavía existe en Venezuela de cara a la convocatoria del próximo 12 de febrero. La base o no de que esa convocatoria que se está haciendo para el 12 de febrero permita tener el crecimiento o que claramente la gente está aspirando o probablemente la Asamblea Nacional está aspirando. Habrá que ver, mira, en Venezuela sigue habiendo conflictividad. Enero cierra con más de 800 incidencias de conflictividad social en todo el territorio nacional. Vimos cómo en algunos momentos políticos la gente logra activarse y logra efectivamente tratar de seguir demostrando en la calle esa presión.
En otras noticias, la ONG Utopics documentó 20 feminicidios el pasado mes de diciembre en Venezuela y el total de asesinatos de mujeres en nuestro país ascendió a 239 finales de 2021, tal y como lo indicó el activista de la organización Aymer Zambrano, quien agregó que el Estado no garantiza la seguridad de las víctimas. En enero hubo un caso de femicidio donde hubo niñas que presenciaron la muerte de su madre, del asesinato, por ejemplo, en el estado Mérida, ¿no? Que ya en el estado Mérida y en el mismo municipio han ocurrido 2 femicidios. Por su parte, la ONG Justicia Venezolana denunció este lunes 31 de enero que un grupo de presos políticos fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, a otros centros penitenciarios comunes. Los principales afectados son los detenidos por participar en la denominada Operación David o Fuerte Paramacay. La semana pasada, más de una decena o docena de detenidos cambió del Centro Nacional de Procesados de Ramo Verde a centros de detención comunes, poniendo en riesgo la continuidad del juicio oral y público, iniciado en la Jurisdicción Penal Ordinaria de Valencia, en el estado Carabobo. Así lo señaló la organización en un comunicado. 13 de los 17 presos políticos por este caso fueron trasladados de manera arbitraria, sin notificación de un juez de juicio y sin informar a sus familiares y abogados, expresó la directora de la ONG Lilia Camejo. El resto de los presos privados de libertad permanecerían en el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN y la cárcel militar de Ramo Verde, respectivamente. Entre tanto, los bomberos de Caracas lograron controlar el incendio en el edificio Cinecita de Bellomonte y otros inmuebles pasadas las 12 del mediodía o de la medianoche, según lo confirmó un funcionario a portales informativos digitales. Habitantes de los apartamentos que no fueron afectados de gravedad por dicho incendio retiraron en horas de la mañana de este martes algunas de sus pertenencias. En tanto, los rescatistas realizaban labores de refrescamiento de la infraestructura que fue consumida por las llamas de este lunes. En materia internacional, Rusia envió a Estados Unidos una respuesta por el escrito a su carta sobre la crisis de Ucrania, que amenaza con desencadenar un nuevo conflicto en Europa, dijo este lunes el funcionario estadounidense, o dichos funcionarios estadounidenses. Confirmamos que hemos recibido una respuesta por escrito de Rusia, dijo un portavoz de la diplomacia estadounidense sin especificar el contenido a pocas horas de una llamada telefónica entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. Creemos que no sería productivo negociar en público, por lo que dejaremos que Rusia hable sobre su respuesta. Si requiere, añadió, seguimos totalmente comprometidos en favor del diálogo para resolver estos problemas y continuaremos consultando de cerca con nuestros aliados y socios, incluido Ucrania. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó este martes un decreto para aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas del país en 100.000 soldados, un 40% de acá a 2025, y también aumentar el salario a los militares. Sin embargo, aclaró que esto no debe interpretarse como una señal de que comienza una guerra con Rusia es inminente. En un discurso ante la Rada Suprema, el Parlamento unicameral ucraniano del mandatario pidió a los legisladores que mantuvieran la calma y permanecieran unidos, con el fin de no sembrar el pánico ni explotar la tensión fronteriza con el vecino país. Por su parte, una queja ante las oficinas de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, en Roma rechazaron el informe que sitúa a Colombia en una alerta temprana de naciones en riesgo de sufrir hambre este año, presentó así el gobierno colombiano, tal y como lo informó la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez. El informe publicado el pasado viernes 28 de enero tomó por sorpresa al gobierno y así como también al mapa en el que Colombia estaba incluido, junto a Haití y Honduras, en la región latinoamericana, en dicho contexto de alerta temprana por hambre. Países que han presentado informes voluntarios ante Naciones Unidas que dan cuenta de todos los avances de nuestro país en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y estos realmente que están recogidos en este informe hacen parte de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y yo diría por últimas, es un país que permanentemente trabaja de la mano con las agencias del sistema de Naciones Unidas, con la FAO, con el Programa Mundial de Alimentos. Hemos detectado precisamente, y lo ha hecho inclusive el país desde hace varios años, cuáles son aquellos municipios más vulnerables en Colombia. Se ha trabajado prioritariamente
en esos municipios. La propia FAO ha reconocido los avances de Colombia y por esa razón, pues obviamente nos ha sorprendido ese informe. Entre tanto, voceros de la oficina en Colombia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO salieron al paso a las críticas y al rechazo expresados por el gobierno del presidente Iván Duque al informe elaborado por esa agencia de la ONU, junto al Programa Mundial de Alimentos de cara al 2022. El representante de la FAO en Colombia, Alan Jorge Bojanit, reconoció el reporte que desconoce los esfuerzos de Colombia para alcanzar niveles de seguridad, tanto alimentaria, y también señaló que por un tema de presentación el informe no demostró lo que realmente se quería revelar. Yo en primer lugar, por supuesto, reconocer los grandes esfuerzos del gobierno colombiano en materia de seguridad alimentaria, que son muchos. Para empezar, una espléndida participación en la cumbre de sistemas agroalimentarios, ¿no? Para no hablar de los temas de combate al hambre en la población infantil, los temas de alimentación escolar, los temas que el ministro ha liderado muy bien durante la pandemia para asegurar que lleguen alimentos, que haya el flujo de alimentos, que no se interrumpan los canales de comercialización de productos agropecuarios, el apoyo que se ha dado y los programas estructurales que se han venido llevando adelante. O sea, sería injusto no reconocer el gran esfuerzo con el tema de seguridad alimentaria, sería injusto no reconocer los recursos que han sido comprometidos para ello y, por supuesto, el esfuerzo conjunto que venimos realizando con agencias como el Programa Mundial de Alimentos, la FAO y otras agencias del sistema de Naciones Unidas para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló este martes que la actual crisis política en su país ha revelado que el gobierno no tiene norte y exhortó al presidente Pedro Castillo a que convoque a profesionales idóneos para ocupar las diferentes carteras de su nuevo gabinete. La tarde del lunes 30 de enero, el mandatario peruano anunció una nueva renovación de su gabinete en menos de 6 meses. Hasta el momento solo se conocen las renuncias de la primera ministra Mirta Vázquez y el titular de Interior, Avelino Guillén. La lamentable crisis política por la que estamos pasando, creo que realmente se tienen que tomar correctivos. Estamos a 6 meses de gobierno y nos vamos por el tercer gabinete. Nunca antes en la historia, que yo recuerde por lo menos, hemos tenido una situación de esa naturaleza de en 6 meses estar pensando en un tercer gabinete. ¿Qué cosa nos dice esto? Que este gobierno no tiene norte. Este gobierno no tiene norte. Y eso me hace a mí pensar en 2 cosas. Cuando uno gobierna, ya sea una ciudad, ya sea un gobierno regional o el ejecutivo, se tiene que parar en 2 pies. Y los 2 pies tienen que ser capacidad e integridad. Y hemos visto que en estos 6 meses hay una falta de capacidad clara, evidente. Ustedes tienen más información que yo quizás de la falta de capacidad, pero por otro lado también una falta de integridad. Y en materia económica, el ministro de Industrias y Producción Nacional del régimen, Jorge Gregorio Biormorgui, descartó tajantemente la existencia de una posible estrategia de privatización de activos del Estado y además recordó que Nicolás Maduro ha sido enfático en la defensa de esta posición. Biormorgui dijo que ha habido una gran manipulación de un sector que habla de privatización. Hay una mala intención detrás de esas afirmaciones, las cuales se hacen sin argumento ni contenido. A mí me lo han dicho y pregunto qué estamos privatizando y cómo lo estamos haciendo. El funcionario dijo que se creó una ley antibloqueo que permite hacer alianzas con actores privados. Pero esos convenios no comprometen en ningún momento la propiedad del activo, aseguró. Los precios internacionales del petróleo caían levemente en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $88.13 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $89.19 el barril. Y en materia deportiva, los Caimanes de Barranquilla de Colombia dieron
y mostraron su poderío y le quitaron el invicto a los Gigantes del Cibao de República Dominicana, al derrotarlos 2-1 en la cuarta jornada de la Serie del Caribe 2022, que se disputa en el estadio de Quisqueya, Juan Marichal de Santo Domingo. Para los Gigantes fue su primera derrota en el torneo regional y con ello ven frenada la cadena de victorias consecutivas alcanzadas por los equipos dominicanos en la competición. Para este martes, República Dominicana se enfrenta a Venezuela, Colombia al orante Puerto Rico y México juega contra Panamá, en la continuación del Clásico Caribeño. Así finalizamos nuestro segundo compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 700